Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Sea, en nombre de Pascal Beltrán le doy la bienvenida a Círculo de Ideas y saludo también con mucho gusto a mis compañeros. Mi querido Pablo Iriart, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. El señor Martín Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? A todos muy buenas noches. Con gusto saludarte también, por supuesto. Humberto Musacchio, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ángel Verdugo, Ángel, buenas noches. Buenas noches a todos. Pepe, buen día, ¿cómo estás, Buenas Pepe? noches, ¿cómo están? Bien, con el gusto de saludarte. José Luis, ¿cómo estás? José Luis Barcos. Más o menos. Bueno, la situación... Es que regular. Que regular, pero hoy vamos tirándole a mejor. La situación en Michoacán, por supuesto, se ha puesto más difícil. No obstante, que según las palabras de las autoridades, está focalizado nada más en 10 municipios de la entidad. La situación es grave. Se ha presentado el homicidio de un vicealmirante de la Armada de México y ahora ya estamos hablando también de un pacto por Michoacán, en el cual, según palabras del secretario de Gobernación, se va a rescatar municipio por municipio, poblado por poblado, de la situación que se está viviendo. José Luis, buen día. ¿Cuál es para ti este diagnóstico? Seguimos con el asunto de ingobernabilidad, la renuncia por motivos personales del procurador y del secretario de Finanzas tiene algo que ver con la intención que tiene Reina de tomar un poco el poder en la entidad. Bueno, se suman ya las semanas en Michoacán en las que después de la ola y la espiral de violencia que se registró hace un par de ellas, luego las renuncias en efecto de dos piezas importantes del gabinete del gobierno de Michoacán, el procurador, como decías, el secretario de Finanzas. Creo que lo que estamos asistiendo es, digamos, una especie de desaparición de facto de los poderes en Michoacán y una entrada y una toma de control por parte del gobierno federal que, en efecto, en el acuerdo que acaban de tomar de rescatar Michoacán, hablan justamente de ir directamente ya no solamente al gobierno estatal, sino de ampliar las redes para recuperar el control a nivel de cada municipio. Yo creo que esa es un buen termómetro de esta situación de desaparición de poderes de facto en Michoacán. Y ahí lo que sí me parece lamentable es que una cuestión de esa magnitud pues no fue discutida en el Senado. Nunca se planteó. Como están sucediendo, creo que en otros ámbitos relacionados con el federalismo, en los que los cambios empiezan a producirse y que incluso creo que hay una revisión de fondo, pero tampoco sin que haya una discusión pública, sin intercambiar argumentos, sin establecer posiciones. Los últimos días ha sido notable, en el caso, por ejemplo, de Michoacán, cómo los propios partidos políticos de aquellas demandas intensas de convocar elecciones, recuperar la gobernabilidad, atacar la inestabilidad para poder recuperar la seguridad, etcétera, 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 han ido poco a poco también pues declinando, entrando en el silencio y aceptando de facto que sea el gobierno federal el que entre a rescatar el Estado. Ángel Verdugo, desaparición de poderes de facto, dice Pepe Buendía. ¿Coincides con esta expresión? Yo creo que como resumen de la situación en Michoacán, creo que es acertada. O sea, hay una imposibilidad de los poderes en el Estado para operar como deben operar. Hoy ya la lleva de gana, entonces. Pepe, así es, para empezar, pero eso... Hoy sí me bañé, ¿eh? Pero ese es el principio. Dejemos, si sale con la narrativa, entonces cortaremos cartucho, ¿no? Yo creo que en el principio, bueno, está bien. Sin embargo, yo creo que, como solía decir el general Álvaro Obregón, el primer error es el que cuenta, lo demás es consecuencia. Yo creo que aquí deberíamos irnos a cuál es el error que generó todo este largo rosario de ocurrencias absurdos. Cuando el Partido Revolucionario Institucional, a sabiendas de la deteriorada salud del hoy gobernador con licencia Fausto Vallejo, para evitar la derrota o
contrario sensu, pensaban que el único que podía o que tenía posibilidades de derrotar a la hermana del presidente de la República era el señor Fausto Vallejo, por sus antecedentes y popularidad, por el paso varias veces. Político querido. Por su paso 3 veces, si mal no recuerdo, en la alcaldía de Morelia. Entonces era un hombre popular, entonces dijeron, bueno, este es el único que le puede ganar a las... Bueno, las consecuencias las estamos pagando hoy, no solo Michoacán, sino las consecuencias las está pagando el país entero. Cuando un inversionista en Tokio, en Londres, en París, en Montreal o en Chicago o algo, él no dice, bueno, es que nomás son 10 municipios en Michoacán, no se preocupen, no. Él dice en México, la violencia en México. Pero yo creo que más que la violencia aquí en Michoacán, lo que debemos señalar es la incapacidad o la renuencia del gobernante a realmente tomar las decisiones que se requieren. Esto de Michoacán no es nuevo, lo hemos aquí tocado una y otra vez en las semanas recientes. Hasta narrado. Es más, hasta ha intentado elaborar alguna narrativa, ya el Fondo de Cultura Económica ya lo contactó para ver si pudiera editarse esa narrativa. Tú provocaste, ¿eh? Entonces, cuando tienen que venir notables de Michoacán en ese viejo esquema priista de reunirse los líderes empresariales, los líderes de opinión, y venir y hacer obispo, ¿no? hasta, digo, como debe de ser, ¿verdad? Tratándose de Michoacán. Entonces, dice uno, bueno, esto es un déjà vu, esto es ya visto, esto no es nuevo. En todo caso, si realmente quieres hacer un acuerdo por Michoacán, para empezar, vete a Morelia, ¿no? O sea, si realmente quieres demostrar que el Estado mexicano está dispuesto a recuperar, ya no es el Estado, sino ahora van al municipio, pero si siguen así en 6 meses van a hablar de recuperar casa por casa. Y si siguen manteniendo lo mismo, pues hablan de recuperar la recámara, la cocina. ¿Por qué? Porque no se ve una decisión clara de realmente utilizar los elementos del Estado. Te has de acordar, Paco, que aquí comentábamos esta situación en que envían a los heroicos Juanes en una camionetita con 2 bancas y un toldo para cuidarse del sol, y pues los otros les surten desde 300, 400 metros con algún rifle especial de francotirador. Y yo no sé si ellos escuchan y ven este programa, pero a los 2 días ya estaban los helicópteros, los Black Hawk, ya estaban las fuerzas especiales, etcétera. Porque si el ejército tiene esa fuerza, bueno, pues hay que usarla. Como dice el cínico en la política, poder que tienes y no lo usas, te lo quitan y te golpean con él. Yo creo que en este momento estamos viendo una muestra de esa renuencia a utilizar el poder. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto. Imaginemos al señor secretario de Gobernación encabezando ese rescate donde evidentemente habrá bajas de uno y otro lado. Entonces, ¿cómo en su calidad de prospecto para el 18? Pues va a pagar el costo político, y los otros del gabinete que también quieren la silla, pues entonces sí, que vaya Osorio Chong, ¿no? Que él coordine todo allá. Yo creo que estamos pues metidos en un callejón que parece ser sin salida, o si es un túnel, la luz que viene es un tren que viene más rápido que el que acaba de descarrilar en España. Pablo, el señor Pepe Buendía ha sido un hombre pactofílico, él siempre ha manifestado sus preferencias y su simpatía con el pacto. Pero Pablo también, ¿eh? Por eso es lo que voy. Pablo, tú también has hablado de lo bueno que puede tener el pacto por México. Aquí estamos hablando de un pacto por Michoacán. ¿Tú eres también tan pesimista como Ángel Verdugo al respecto de esto? Pues soy objetivo. No, la situación sin duda es caótica, es terrible. No la remontaría yo al error de haber mandado a este candidato a gobernador que resultó tener un problema muy fuerte en la zona hepática. No, el problema viene desde antes. Gobiernos priistas y perredistas que no hicieron absolutamente nada, que convivieron con el desgobierno, que se arreglaron con todo mundo, que nadaron de muertito en un estado extraordinario como es Michoacán, que está lleno de riqueza y tiene indicadores, pero del África subsahariana. Todo eso se ha venido acumulando, y también tiene responsabilidad el gobierno federal anterior, que entró a Michoacán a poner el orden, a restablecer el Estado de Derecho, las mismas frases que oímos ahora, y resulta que dejó las cosas peor. ¿Por qué? Bueno, la estrategia
evidentemente no funcionó. Claro. Y los gobiernos estatales fueron realmente una basofia de los colores políticos que sean. Ahora, ¿qué procede a hacer? Hay que hacer algo, no solamente se puede quedar uno en el diagnóstico, que eso está terrible. A mí me da mucho gusto, Pepe Buendía, que este acuerdo no haya pasado por el Senado, porque si no estarían comisiones. Y de las comisiones están de vacaciones. Y primero va la reforma electoral. Y después tenemos que ver a cambio de qué. No. Excelente que se haya hecho en Gobernación. Ahí estaban los panistas, los perredistas, estaban todos los actores políticos de Michoacán. Y bueno, con eso es lo que hay. Son muy malos, son lo que tú quieras, pero es lo que hay. Y lanzar esto municipio por municipio, ojalá y esa sea la solución, porque estamos ante un problema mayor que no es solamente delincuencia organizada, sino que es delincuencia enraizada en algunos sectores de la comunidad. Y creo que no queda otra que hacerlo municipio por municipio, porque no es una política estatal. Cada municipio parece tener una dinámica diferente, parecen haber grupos de poder distintos y tienen una peculiaridad especial. Ojalá y sea esa la solución. Claro, ahora Martín, estamos hablando de lo político, de este pacto por Michoacán, de cómo se van a coordinar las entidades federativas, pero también estábamos hablando del componente social, no estábamos hablando también de lo complicado que es que pase un vicealmirante que además de todo, en un acto que me parece de irresponsabilidad, se va por un camino que no conoce, va en una camioneta que no es blindada, que ni siquiera es de la zona naval de ahí, sino él tiene su sede en Puerto Vallarta, lo matan, por supuesto, y eso habla también de realmente el componente social tan delicado que se tiene. Son sicarios que, según han dado a conocer, ganan 7,500 pesos al mes y le dieron un golpe al país de un vicealmirante que no es un asunto menor. Es una tragedia y sumándome al comentario de Pablo, desde el punto de vista político, bueno, pues ya vimos cómo más o menos se ha conformado el mapa en los últimos días, pero en el ámbito social, pues esto habla también de muchos años de rezagos y de un vacío institucional que dejó a la gente a merced de los principales grupos que se pelean la plaza desde el punto de vista criminal y que hoy pues son los que dominan prácticamente la vida social. O sea, yo veo Michoacán en dos formas. La sociedad de Morelia, que es una sociedad más conservadora, una sociedad urbana, una sociedad institucionalizada, pero eso no es todo Michoacán. La mayor parte de los municipios donde ha habido los conflictos que hemos visto en los últimos meses y de años atrás ha venido de una descomposición de grupos sociales marginados que han sido olvidados incluso por gobiernos priistas y luego perredistas y que hoy estamos viendo lamentablemente las consecuencias. Yo no sé qué alcance vaya a tener el acuerdo por Michoacán, el alcance político que pueda desmantelar las redes de apoyo que han generado los grupos criminales dentro de las bases sociales, que para mí es el ingrediente fundamental que va a inclinar la balanza, ya sea a favor de la institucionalización del Estado o a favor de la depauperización, incluso a nivel institucional de Michoacán. Yo creo que es un factor muy importante que no alcanzo a ver en este acuerdo por Michoacán qué tanto se va a trabajar en favor de todas estas comunidades. Entiendo que ya hay agenda, próximamente va el secretario de Gobernación a Michoacán, lo acompañarán otros secretarios del Gabinete Social para empezar a trabajar en toda esta red y recuperar el capital social que hoy tienen los grupos criminales y que durante años las instituciones se los cedieron, literalmente le cedieron a los grupos criminales una amplia gama social que hoy está del otro lado y que es su única forma de subsistencia. Claro. Ahora, maestro Musacchio, ¿se puede verdaderamente desactivar a través de la acción coordinada del gobierno este componente del que habla Martín? Obviamente las guardias comunitarias que hoy tenemos, vimos también fotografías verdaderamente impresionantes, ¿no? De guardias que están armados con AK-47, con AR-15, que dicen que están hartos de que la comunidad sea extorsionada, que haya inseguridad. ¿Se va a poder desactivar a través de la acción coordinada del gobierno este componente social tan complejo? Yo creo que la presencia de la fuerza pública del ejército ahorita en Michoacán pues es abrumadora, diría yo. Me imagino que la delincuencia va a retroceder, no le presentará batalla frontal a la fuerza pública, pero no creo que se resuelva nada de fondo. Finalmente es una película que ya hemos visto varias veces en otros puntos del país. Hay mucha violencia, se desata, se sale de control, llegan las fuerzas federales,
más o menos pone en orden, se van las fuerzas federales y todo vuelve a esa normalidad enfermiza en la que son las mafias las que controlan. Yo creo que la única solución a largo plazo, y no creo que este gobierno ni los anteriores muestren disposición para adoptar esas medidas, es aplicar políticas públicas de largo plazo, principalmente una política de empleos. Hay que crear empleos fijos y pues aceptablemente pagados. De otra manera, las políticas sociales pues quizá van a paliar el hambre, algunos problemas, pero son los empleos, es el crecimiento de la economía, el abrirle perspectivas a la gente de un mejoramiento de su vida lo que va a resolver esto. Ahorita supongamos que detuvieran a todos los delincuentes que hay en el estado de Michoacán. Pasado mañana habrá el doble de los que puedan detener. Esto es una mecánica que no tiene vuelta de hoja. Insisto, mientras no haya una política económica diferente a la de los últimos 30 años, no veo cómo van a resolver este problema. Y mientras no se decida el gobierno mexicano a dejar de ser el que le cuida las espaldas, el que le cuida la salud a la sociedad de Estados Unidos, me parece que seguiremos con el problema de las drogas, sobre todo el de la marihuana, es la droga de mayor consumo, y yo creo que ya es hora de pasar a la legalización, a la despenalización, reglamentada, por supuesto. Habrá que pactar con las mafias, se oye muy feo, pero así ocurrió, ya lo dije alguna vez, cuando se despenalizó el comercio y consumo de alcohol en Estados Unidos. Las mafias invirtieron sus enormes capitales en Las Vegas, se fueron ahí a vivir, a hacer una vida más o menos pacífica, a cuidar el orden. Bueno, pues yo creo que las mafias mexicanas pueden hacer lo que hicieron las mafias de Estados Unidos, de acuerdo con su gobierno. Me parece que no habría que espantarnos ante esa posibilidad. No sé, convertir a Michoacán en Las Vegas, maestro Eustaquio, pero todos marihuanos. No entendí. El consumo de drogas donde se legaliza tiende a subir en un primer momento y después se estabiliza. Y se estabiliza a la baja, además. Esa es la experiencia que tienen Portugal y Holanda, por lo menos. Y me parece que ya hay estadísticas de algunos estados de Estados Unidos donde ha ocurrido algo semejante. No va a ponerse todo el mundo a quemarse un porro. Me parece que esa es una visión catastrofista que promueven los beneficiarios de la guerra contra las drogas, los que están en organismos de salud, los organismos policíacos y todos aquellos que se benefician de las drogas ilegales. Entonces, no es por ahí, no va a aumentar el consumo de marihuana, se va a quedar como anda, pero por lo menos ya no va a haber esa matazón que hay ahora. Hay que ver a Uruguay, ahí está un buen ejemplo o a de California. Cómo decidieron entrarle. En California acaba de haber un estado más ayer. No, todavía no. Vamos a hacer una pausa en lo que... Al mundo. Vamos a hacer una pausa en lo que reencauzamos esta conversación que acabó en la legalización de la marihuana. Estamos en Círculo de Ideas y ya regresamos con usted. Falta escuchar a José Luis Vargas. Ya volvemos. Seguimos con usted en Círculo de Ideas. Estábamos platicando de la situación que está viviendo Michoacán. Pepe Buendía puso sobre la mesa la desaparición de facto de poderes en la entidad. Y no sé tú qué opinas, José Luis, si esta renuncia por motivos personales, tanto del procurador como del secretario de Finanzas, presuntamente que son personas muy cercanas a Fausto Vallejo, tiene que ver precisamente con ese tratar de agarrar un poco el poder en la entidad, tratar de tomar el control. Nada más que yo, algo que fue común a todo lo que escuché de los participantes en esta mesa, es que la solución para Michoacán jamás se habló de una solución local. Todos hablaron de la intervención del gobierno federal y el gobierno local desapareció también en esta mesa. Sí. Mira, Paco, yo de lo escuchado hasta ahora, yo dividiría esto en dos. Una, contestando a tu pregunta. Creo que no es una desaparición de facto, es una desaparición propiciada, que es la parte preocupante y que es a donde tú vas. Es decir, los mecanismos constitucionales, tanto a nivel local como a nivel de la Constitución Federal, están para, evidentemente, siempre privilegiar el pacto federal, es decir, ayudar al propio Estado a preservar su soberanía, su soberanía y sus instituciones. Lo que comentaba Ángel hace un momento es cierto, es decir, la primera causa cuando el gobernador, se me fue el nombre del gobernador, Fausto Vallejo, pide licencia,
se da en gran medida por la mezquindad política de decir, bueno, si el señor ahorita renuncia, nos mete en una lógica donde podemos perder la entidad por parte del PRI. Entonces, mejor que pida licencia, pide la licencia por 6 meses, pero en el segundo supuesto de la segunda licencia que le acaban de conceder hace unos días, ya hay un cambio diferenciado, porque la Constitución de Michoacán lo que prevé es que hasta antes de los 2 años se tiene que convocar a elecciones constitucionales. Y ese es el peligro, la preocupación del PRI. Posterior a eso, que es en el escenario que estamos ahorita, ya hay un nombramiento por parte de las 3/4 partes de la Cámara del Congreso de la Unión, del Congreso, perdón, de Michoacán, y nombran a un gobernador. ¿Por qué es importante eso? Porque si esa solución se hubiera puesto sobre la mesa, entonces ahorita estaríamos discutiendo quién tiene el liderazgo local para poder pues lidiar con la crisis. Con la crisis de Michoacán. Y entonces partimos de la lógica de, bueno, ayudamos a que se restablezca el poder y la soberanía del Estado, y entonces sí la Federación puede hacer muchas cosas para ayudar a que eso se restablezca. Lo que está pasando, desde mi punto de vista, lo que vimos en estos días del secretario de Gobernación, me parece que es un síntoma de lo que hemos visto en este gobierno repetidas veces. Mucha forma, pero poca sustancia para operar cosas delicadas. Es decir, yo no veo cómo con un pacto de la naturaleza que sea, se puede acabar con lo que aquí ya se ha hablado, con problemas como mientras no estuvieran, por ejemplo, sentados en la mesa algún representante de los templarios o algún representante de la familia michoacana, pues el pacto, la verdad, sirve para 2 cosas. Porque el problema ahí es un problema de seguridad grave por estas bandas criminales. El problema es lo que se acaba de decir, un problema de desempleo, de falta de oportunidades. El problema también raya en una lógica de insubordinación municipal, ¿no? Es decir, varios municipios que ya están trabajando más con el lado de la criminalidad que con el lado del Estado, y eso se tiene desde mi punto de vista que recomponer a nivel del tejido interno hacia afuera y no viceversa. Me parece que lo que estamos haciendo, como está el caso, es una invasión total a la soberanía del Estado de Michoacán, es decir, el secretario de Gobernación poniendo orden, sentando a la mesa, y pues en el Estado nadie pinta y seguirán renunciando periódicamente más funcionarios, y a ver quién se quiere quedar ahí a lidiar con los problemas que hay en la entidad. Pepe, buen día. Bueno, a ver, José Luis, te faltó decir que es un periodo extraño, porque no es un gobierno de 6 años, sino de 3 años con 7 meses, con lo cual la norma de la Constitución de Michoacán no opera igual y está sujeta a distintas interpretaciones. Pero más allá del asunto, digamos, de la rebatinga política o tratar de politizar la situación del Estado en beneficio de quien sea, de cualquiera de los partidos, que me parece que agrava la crisis, me parece que lo que hay que poner sobre la mesa es si el problema es ese o lo que estamos asistiendo es una vez más a constatar que la estrategia de la guerra contra las drogas que hemos vivido en los últimos 7 años lo que genera es más violencia, fragmentación de los cárteles y dispersión de ellos hacia otros mercados, pero no la reducción de la violencia y tampoco trae la paz. En el caso de Michoacán, además, después de 6 años, ahí comenzó la guerra contra las drogas de Calderón. Después de 7 años, ahora esta semana, declaraciones del procurador que me parecen muy interesantes, donde confirma, a ver, en el caso de Michoacán hay apoyo social, es decir, no solamente es un asunto de guerra contra unos malos, sino un asunto mucho más complejo que implica bases sociales. Y lo que tienen que decir es que si ese es el tema, entonces los resultados no van a poder ser en el corto plazo. No hay nadie que pueda revertir una situación, digamos, de cultura, de valores, de actividades, de prácticas como las que estarían dando y que llevarían a algunas partes de la población a simpatizar con el crimen, y de repente sale Reina en el gobierno interino diciendo, aguas, en 15 días van a apreciar los cambios. Dices, a ver. Es que son los cambios de funcionarios, pues va a quitar a uno. Cambios al gabinete. Perdón, tienes toda la razón. Eso es una mala lectura. Es un irresponsable. En todo caso, meteorológicos. Como diría el viejo juego infantil, esa narrativa sí me gusta. Es la de la vez pasada, pero estabas muy reacio. Yo creo que en tanto quien gobierna no se decida a hacer para lo que fue contratado, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones.
¿Qué puede suceder para abundar en lo que ya ha sido abundante en Michoacán? Estamos ante una situación donde las instituciones han sido rebasadas por una realidad que se gestó, y tomo lo que decía Pablo, desde hace muchos gobiernos, desde hace muchos años. Quizá yo me quedé corto cuando señalé el caso de la designación como candidato de don Fausto Vallejo. Coincido plenamente con él. Esto es una cosa de vieja data. Una de las primeras cosas que aprende uno cuando anda en esto de querer tumbar al gobierno es que lo primero que debe uno lograr como objetivo en el principio es que no te tumben antes de que germine la semilla. O sea, si a ti las fuerzas del orden o del desorden logran aplastarte cuando todavía eso no germina, ahí se acabó el proyecto. Entonces tienes que iniciar otro. Entonces, por eso lo que tratan todos estos grupos pues, es preservar, ganar tiempo. Día que pasa es en favor tuyo y va en contra del Estado, en términos generales. Hoy, años y años han operado por corrupción, por complicidad, por temor, por desidia, por apatía, por lo que fuere. Estamos ante una situación donde Michoacán, pero aquí, aunque nos salgamos geográficamente de los límites del Estado, esto se ve y se registra, quizá con menos virulencia en lo que se refiere a la violencia, pero esto es una cosa que no es privativa del Estado de Michoacán, lo que estamos viendo. A ver, en el asunto que tiene que ver con la legalización de la marihuana, vamos a hablar del caso concreto de Michoacán. Estaban hablando de la fallida guerra en contra del narcotráfico de Felipe Calderón, pero también nadie está tomando en cuenta que no podemos evaluar esa guerra en contra del crimen organizado, sino también evaluamos la impunidad que se generó o la incompetencia de las autoridades de procuración de justicia para llevar a obtener una sentencia condenatoria en el famoso Michoacanazo, ¿no? Que yo creo que nadie puede considerar que puede existir el paso de los caballeros templarios, el paso del crimen organizado en el Estado sin la participación de las autoridades. Entonces es evidente que hubo fallas muy importantes, hubo incompetencia, estamos hablando en el caso particular en la impunidad. Yo pregunto, ¿sería incompetencia, Paco, o sería vil corrupción? Claro. Porque son situaciones, porque el incompetente lo sustituyes con uno competente. Yo nada más pregunto, corrupción y manejo electoral. Si se hubieran logrado esas sentencias condenatorias, si se hubieran agarrado a los que se tenían que agarrar, estuvieran en la cárcel condenados, ¿esa hubiera sido la solución? ¿O realmente la solución, Pablo, es legalizar la marihuana en el estado de Michoacán y quitarle, porque ya estamos viendo que los caballeros templarios ya no es un grupo que se dedique al trasiego de marihuana, ya son una empresa, ¿no? Se dedican, tienen la división de extorsiones, tienen la división de secuestros, tienen la división de drogas sintéticas, ¿no? pagan sueldos. ¿Será esa la solución? Bueno, primero respondo rapidísimo, luego la última parte. No veo que tenga que ver legalizar la marihuana con acabar con el derecho de piso. Bueno, eso ya, listo. El otro punto, el punto importante, yo creo que fracasó la estrategia en Michoacán, la estrategia del presidente Calderón, no porque no se debió haber empleado la fuerza. Lo que fracasó, y fracasó en todo el país, fue la falta de coordinación con las autoridades estatales y con las municipales. Es decir, el excesivo partidarismo de la presidencia de la República la llevó a chocar y a menospreciar a todos los gobiernos estatales, que a lo mejor los gobernadores son muy malos, sí, y los presidentes también, pero tienen que entenderse entre ellos. Es lo que me gusta de este acuerdo por Michoacán, que están todas las fuerzas políticas con un calendario y haciendo toda una agenda de hechos que van municipio por municipio. Creo que así es como se debe ser. Y coincido, lo que creo entender, espero no equivocarme, de Ángel Verdugo, es que no hay que dar marcha atrás en el uso de la fuerza. Hay que hacerlo, inclusive redoblarlo, pero en coordinación con los gobiernos estatales y no atropellándolo todo. José Luis Vargas. Pablo, yo un poco lo que veo, y contestando también a tu pregunta, es el uso de la fuerza sí, pero el uso de la fuerza sin estrategia no sirve de nada. Que es un poco en el ámbito en el que estamos. Claro. O sea, y vuelvo, hace unos días también nos volvemos a enterar que de 5 juicios larguísimos de Raúl Salinas de Gortari, pues de todo sale liberado porque el Ministerio Público no le pudo probar absolutamente nada. Entonces, tenemos una crisis a nivel del Ministerio Público que decimos, bueno, esta figura lo único que hace es generar víctimas de posibles no víctimas. Creo que eso... Pregunto, ¿será incompetencia
¿O habrá algo más? Bueno, eso en el caso de Michoacán yo lo ligo con un factor adicional, es decir, la incompetencia del Ministerio Público para poder acreditar que había un involucramiento por parte de una serie de presidentes municipales ligados con estas bandas criminales. Lo ligo con un acto de actos de corrupción que es el gobierno anterior de Michoacán, dirigido bajo Leonel Godoy, y la falta, que ahorita se mencionó, la falta de apoyo por parte del presidente Calderón, ¿no? Y además con una intención activa por que una miembro de su familia fuera la gobernadora. Entonces, ese componente político, corrupción, más ineficiencia y una crisis de Estado de Derecho y de Procuración de Justicia, creo que es un reflejo de lo que hoy estamos viendo en Michoacán. A ver, pero yo replanteo. A lo que me refería es que finalmente los caballeros templarios ya no solo se dedican al trasiego de droga, tú lo decías bien, el derecho de piso nada tiene que ver con la legalización de la marihuana, pero en donde obtienen su mayor ingreso, según lo que nos han dicho, es finalmente de la venta y del narcotráfico. Entonces, ¿sería suficiente con quitarles eso, mi querido maestro Musacchio? Les quitamos la marihuana, ya se va a acabar el problema en Michoacán. Yo insisto, me parece que la medida de despenalizar una o más drogas sin una política alrededor no sirve de nada. Yo mencionaba el caso de Roosevelt, que mandó a sus agentes a negociar con las mafias del alcohol prohibido. Les dio Las Vegas para que invirtieran sus capitales, se llevaran a sus pistoleros y llevaran una vida pacífica, y ellos se convirtieron en gente respetable. Eso es hacer política. Y yo creo que aquí son muchas las medidas que hay que adoptar. Me parece que el Estado no puede renunciar a la fuerza, por definición no puede renunciar a la fuerza. Pero no puede tampoco ganar esta guerra solo con la fuerza. Martín, te veía Sí, inquieto. no sé, o sea, yo no veo una estrategia social sólida que pueda complementar la parte necesarísima del combate al crimen organizado, el combate y la penalización a quienes se dedican a delinquir y reciben un salario por secuestrar, extorsionar, cobrar derechos de piso, etcétera, etcétera. Entonces, todavía está muy desvinculada la parte social con la parte de la estrategia del Estado con respecto de cómo combatir a estas mafias y tratar de abarcar la solución del problema, de una manera integral. O sea, yo no veo todavía esa integralidad que debería tener el Estado en conjunto con los grupos de la sociedad, porque es muy fácil decir todos que lo solucione el Estado y nosotros pues a ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Dónde están? Yo me preguntaría, y ahorita reflexionaba al escuchar algunos comentarios de Humberto, ¿dónde están los grupos de la sociedad civil haciendo hincapié en la necesidad de rescatar lo que los sociólogos llaman el tejido social? ¿Dónde están los grandes líderes de la sociedad mexicana? No los partidos, no la política, ese es otro boleto. ¿Dónde estamos nosotros como sociedad civil complementando la acción del Estado en la regeneración de una comunidad, como pueden ser los municipios afectados por este fenómeno en el estado de Michoacán? Yo no los veo, están ausentes, no estamos siendo partícipes todos de un problema que al final del día nos compete a todos, no nada más al Estado. Ángel Verdugo también. A ver, yo creo que aquí con lo que señala Martín se mezclan varias cosas que no carecen de relación. Creo que están íntimamente vinculadas. Pero vamos a recordar algo, quizá el único de los que estamos aquí que recuerda esto es Humberto, por razones simplemente generacionales. Es importante esto y tiene mucho que ver con lo que señala Martín. Te has de acordar de aquel programa de chucherías en principios de los años 60. Había una sección, había una sección que armaban Chucho Salinas y Héctor Lechuga y Leonorilda y las personas que participaban en el programa, que se llamaba Lo que sucede después de la foto. Era una inauguración y estaba el escenario, y en el momento en que ya tomaban la foto y se iba el funcionario, se caía toda la escenografía. Una versión con azupo de las aldeas Potiomkin del siglo XIX en la vieja Rusia zarista. Bueno, esto que parece chiste y nos estamos riendo,
Acaba de suceder en Oaxaca con la secretaria Robles, con una lechería de Conasupo, y declara el presidente municipal. Yo dije, oye, qué bueno, nos quitaron una oficina, trajeron cajas con leche, las botellitas, dicen los paquetitos, y dijimos, qué bien, aquí va a haber una lechería, pero se fueron y ya cerraron y ya es oficina otra vez. Esa es la política que además es la que sabe hacer la señora Robles, que dio pruebas en el gobierno del Distrito Federal. De eso es lo que hace. ¿Qué es la cruzada contra el hambre? Pues varios spots, un concurso de videos que nada tienen que ver con el hambre, un señor que es mendiga en la calle, unas fotografías. Las locaciones que antes, ahí siguen igual, ¿eh? Es una cosa absurda, ¿verdad? Entonces, porque además hay otro problema para agravar lo que Martín señala. No hay recursos. Si nosotros revisamos los datos de la encuesta de especialistas en economía del sector privado, dicen sus perspectivas son para este año de 2.65, y antier el director de la unidad, o el viernes hace 3 o 4 días, el responsable de esta unidad en la Secretaría de Hacienda dice, no vemos algo contundente para bajar el pronóstico de 3.1. Dice uno, bueno, es evidente que hay una situación económica que se está complicando y ante la desaceleración económica y está afectando directamente a Michoacán. Efectivamente. Estamos hablando de Michoacán. Pero ya que ha puesto sobre la mesa el asunto de la pobreza, regresando escuchamos a Pepe Buendía y hablamos de la pobreza, de que México sigue siendo una fábrica de pobres. Vamos a una pausa, seguimos en Círculo de Ideas. Gracias por continuar con nosotros en Círculo de Ideas. La pobreza en México del 2008 al 2012 ha aumentado en 3.800.000 personas. Eso de acuerdo a la medición que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Por supuesto, son retos muy importantes los que enfrenta el Estado. Pepe, buen día. Tú estabas pendiente de participar. Bueno, la verdad es que cuando uno ve estos datos, uno se siente o en la montaña rusa, o que no vio parte de la película, o que nos salimos en medio de una escena importante que dejamos de ver, porque hace no mucho tiempo este país se encaminaba a convertirse en un país de clase media, con incremento de la capacidad de consumo, con capacidad para comprar electrodomésticos, hacerse de bienes, comprar casitas, changarros, etc., etc., etc. Y de repente resulta pues que esa película desapareció, como que se esfumó, y unos años más tarde, sin dar una explicación ni una conexión adecuada, pues resulta que otra vez somos un país en el que casi el 50% de los mexicanos en situación de pobreza, y peor aún, junto con ese 50% de situación de pobreza, solo 20 son no pobres o no vulnerables. Es decir, una enorme concentración de la riqueza. Lo que pesa aquí no solamente es que haya más pobres, sino que haya cada vez una mayor concentración. Y entonces, bueno, pues todas las esperanzas de movilidad social, de mejora en la distribución del ingreso, pues simplemente se hacen agua de borrajas o se quedan en una película que veremos, pues no sé cuándo, en qué función, de qué siglo. Pero que si algún día llegamos, lo que hoy parece más que claro, y ese sería el punto que quiero subrayar, es 50 millones de mexicanos en la pobreza no van a salir solos. Claro. Ni van a salir por las fuerzas del mercado. Se necesita el Estado y se necesita la generación de crecimiento económico y de empleos. Y el Estado no es sustituible en eso. Ahora, Pablo, hemos pasado por muchos programas muy importantes de lucha en contra de la pobreza. Podemos recordar desde Solidaridad, después se convierte en Oportunidades, hoy es esta Cruzada Nacional en contra de la pobreza. Han sido, como las cifras hablan por sí mismos, mecanismos que no han ayudado a mitigar este problema. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuál es el reto entonces del Estado mexicano? Yo creo que las políticas sociales, como al que Humberto decía, son necesarias, pero no son para generar desarrollo. Sí tienes que atender, quítale los programas sociales y los pobres extremos, pues se te van a disparar ahí sí a 40 millones. Sí, no puedes prescindir de esto que fue Solidaridad, después Progresa, después Oportunidades y ahora se lanza una cruzada contra el hambre. Hay que hacerlo. Ahora, el punto está en generar desarrollo.
A mí me parece que las cifras que da Coneval, que coincido con Pepe Buendía, en realidad son 80% de los mexicanos o están en la pobreza o están a punto de serlo. Sí. Es para que se les caiga la cara de vergüenza, no tienen cara para presentarse ante la opinión pública. Realmente son inútiles porque no han podido echar a andar al país. Que yo recuerde, el último acuerdo político que generó riqueza en México fue cuando se votó en el Congreso el Tratado de Libre Comercio. De ahí en adelante, cero. Que el modelo no funciona. ¿Cuál modelo? Si no existe aquí el modelo, si no existe respeto al Estado de Derecho, si no existe respeto a la propiedad, no se puede hacer un aeropuerto, nadie tiene una garantía de lo que invierte, no te lo van a quitar, no se puede implementar una reforma educativa porque te la paralizan, no se puede hacer una reforma energética como se quiso hacer hace 6 años y se quiere hacer ahora porque te van a tomar las calles. ¿De cuál modelo me hablan si no se ha podido hacer? No hay en este país un modelo como sí lo han podido hacer en otras naciones, como es el caso de Corea y con el sesgo autoritario de China que ha sacado pero a cientos de millones de personas en la pobreza. Yo te voy a dejar hablar cuando tú estés hablando. Claro. Porque el modelo chino es autoritario y ha sacado de la pobreza con capitalismo puro a cientos de millones de chinos. La India, con democracia, ha logrado sacar de la pobreza extrema a 200, 300 millones de indios, pero con las dificultades que implica una democracia. Entonces, esto que estamos diciendo, que el modelo no funciona, perdón, dejemos que funcione el modelo, no lo dejamos funcionar, y menos con una clase política absolutamente incompetente e incapaz para lograr acuerdos que generen riqueza. Ángel Verdugo. Vamos a ver, yo para continuar en los señalamientos de Pablo, los cuales comparto totalmente, incluso agregaría algo más. Yo creo que después de la sacudida que dio la Revolución Mexicana, y aunque les duela a muchos malquerientes de Carlos Salinas, la única decisión política de gran impacto revolucionario, diría yo, coincido, fue la firma del Tratado de Libre Comercio y su antecedente, la apertura de la economía del 87. Ahorita mencionaste tú 17 años. El 1 de enero del 2014 cumplimos 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y es lo que nos tiene parados. En la línea de lo de Pablo, voy a leer los 15 países que ocupan los primeros 15 lugares en el índice de desarrollo humano que elabora un organismo de las Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo. Noruega, Australia, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, Irlanda, Suecia, Suiza, Japón, Canadá, República de Corea, Islandia, Dinamarca. ¿Qué tienen en común esos 15 países? Que es un país donde hay una verdadera y efectiva economía de mercado, donde el modelo de desarrollo, aunque nos pese, es el modelo capitalista que estimula la iniciativa individual, que premia la innovación, que respeta los derechos de propiedad con certidumbre jurídica. Totalmente de acuerdo. Y en México venimos combatiendo la pobreza desde la primera llegada de los frailes que llegaron con los franciscanos, con los españoles. Tenemos 500 años luchando contra la pobreza. Si nosotros nos vamos en el tiempo hacia atrás, vamos a encontrar que todos los gobiernos de la colonia, del México independiente, de la revolución y posrevolución, todos han combatido la pobreza. Y los únicos que han dejado de manera evidente la pobreza son los que han combatido la pobreza. Hoy, los datos que ustedes señalan del documento del Coneval, simplemente para entender cabalmente ese documento, se requiere estar dentro de los secretos del arcano, de lo ignoto. No, en serio, hemos convertido lo que debería ser algo sencillo para que hubiere una conciencia real de la profundidad del problema. Es un acercamiento dificilísimo, simplemente entender, bueno, es que son 3 dimensiones de pobreza: pobreza extrema, de alimentaria, de patrimonio y eso, y los que están en pobreza moderada. Y hay una cantidad de índices y de cifras que al final de cuentas queda solamente una verdad. En los últimos 100, 80 años o 100 años no hemos sabido realmente ver las experiencias exitosas que antes de estas que mencionaba, y quizá pudiéramos agregar Brasil con esos 20 o 30 millones que sacó con este programa el gobierno brasileño de la pobreza extrema. Hay decenas de experiencias en los últimos 100, 150 años donde al final de cuentas
el elemento central no fue la asignación de recursos mediante subsidios o dádivas, fue abrir las economías, respetar la iniciativa individual, dar garantía jurídica completa y respetar los derechos de propiedad. Podemos buscarle, podrá la señora Robles ordenar videos y fotos, pero mientras tengamos una legislación que solamente genera trámites para robarle a la agente económico privado, seguiremos produciendo más y más pobres. A ver, yo creo que es tan evidente, ¿no?, la demagogia de los propios gobiernos en materia de pobreza, que ni siquiera hay una convención internacional para definir la pobreza entre los propios países. Así es. Pero esta lista de situaciones, José Luis, que están hablando tanto Ángel Verdugo como Pablo, que tiene que ver con la certeza jurídica, que tiene que ver finalmente con la impunidad, ¿no?, que se presenta en nuestro país, entonces ya también nos lleva a otros terrenos, ¿no? Estamos lejos de poder obtener verdaderamente justicia en todos los sentidos, de poder elevar los niveles de competitividad del país, eliminando también, no importa que tengamos una comisión de competitividad que esté revisando trámites, porque finalmente el señor que recibe y le pone el sello es el que le va a poner también la traba. Pero entonces, ¿por dónde tiene que ir? Es que, mira, yo creo que es de la mayor relevancia, y esto lo ligo con el tema que estamos hablando el capítulo pasado, es decir, yo creo que esto se está convirtiendo en un problema de ausencia de Estado, que es mucho más complejo. Es decir, la pobreza en este extremo en el que estábamos hablando de áreas, espacios territoriales totalmente abandonados por el Estado, donde evidentemente confluyen todos estos factores, estos problemas que acaban de decir, desempleo, falta de oportunidades, etcétera. Pero ¿dónde está su núcleo más preocupante? Sin duda, cuando empezamos a hacer, como lo que platicamos ahorita del caso de Michoacán, una aceptación, un coqueteo de la gente más pobre con este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque es su única alternativa, ¿no? Y eso ya lo empezamos a ver, y eso empieza a agarrar unos ciertos tonos ideológicos, sociales, que todos hemos visto en los años 80, por ejemplo, el caso de Colombia y Pablo Escobar. Es decir, ciertas áreas donde la gente lo empieza a ver como diciendo, como el Estado no está conmigo, entonces estoy en contra del Estado. Creo que eso, si lo llevamos allá al plano institucional y qué sigue de aquí adelante, yo lo que diría es, evidentemente ahorita el presidente Peña Nieto necesita una serie de medios para poder revertir eso, porque el Estado necesita tener finanzas y arcas sanas, ¿no? Para poder invertir en empleos y una serie de cosas. Pero como decía ahorita Pablo, en el Inter tiene que haber una política social clara, que no la estamos viendo. Con esta señora que tiene Rosario Robles al frente, que desde mi punto de vista es una demagoga, y desde mi punto de vista no tiene claridad en qué se necesita, me parece que el país no va por buen puerto. Creo que necesitamos que vengan expertos, que los tenemos hemos desarrollado una especialidad en análisis de la pobreza. Los pobretólogos, claro. Pero necesitamos algo para que en estos próximos 4 años, 5 años, el presidente Peña Nieto pueda revertir esas cifras. Creo que ese es el gran déficit y el gran error del sexenio pasado, concentrarse en seguridad sin pensar que la seguridad estaba asociada inminentemente a la pobreza. Claro, Martín Espinosa. Yo creo que hay otro elemento que bien valdría la pena mencionar. Cuando hemos hablado de algunas acciones exitosas en materia económica que por lo menos no han sumido al país en una mayor crisis económica y por consecuencia social a raíz de los vaivenes que tenemos a nivel mundial y aparte de los problemas internos que venimos arrastrando en materia económica, es el factor político. Hay una percepción social de que al político mexicano no le conviene tener una sociedad desarrollada, porque entonces, ¿qué vende? Es como la señora que vende naranjas. ¿Para qué vendo todas? Porque mañana no voy a tener que vender. Entonces te vendo 5 y me guardo las otras 20, ¿no? Esa percepción de decir los pobres seguirán siendo pobres, ¿no? Carne de cañón de los políticos para la movilización de mítines, para la asistencia a movimientos sociales, un líder que va a crear su movimiento y llena Paseo de la Reforma. O sea, esa parte de la política mexicana, muy a la mexicana, y para presionarlos por dinero por votos. Siento que es la parte donde se atora mucho de la técnica económica. Efectivamente tenemos
gente formada en los ámbitos financieros nacionales e internacionales que han aportado mucho. Banco de México, Secretaría de Hacienda, antiguamente Secretaría de Programación y Presupuesto, pero cuando entra la política al estilo de nuestro país, con la idiosincrasia de nosotros, ahí siento que todo este tipo de cuestiones se topan con pared y entonces se sacrifica parte de los modelos o de los esquemas de desarrollo que pudieran funcionar por prevalecer un interés político, ideológico, que hoy lo estamos viendo en la discusión de la reforma energética, en la discusión de la reforma económica, la reforma fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, maestro Musacchio, a los gobernantes mexicanos les conviene a los pobres. En los últimos 30 años hemos tenido una forma de conducir la economía, no voy a hablar ya de modelo, que ha sido ruinosa. La economía ha crecido en promedio menos que la población y el reparto de la riqueza es cada vez peor. Se concentra en unos cuantos la riqueza y aumenta el número de pobres. Eso no sirve para nada, eso no le resuelve problemas al país, aunque los organismos internacionales económicos estén felices con lo aplicaditos que son los funcionarios mexicanos del ramo hacendario. Y el problema está en que si seguimos por ahí, pues vamos a seguir teniendo el crecimiento del narco, de la delincuencia, de la ilegalidad y del incumplimiento de los políticos. Con esta economía no vamos ni a la esquina. Pues maestro Musacchio, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes el día de hoy en Círculo de Ideas, pero sobre todo gracias a usted ahí en la casa. Nos vemos en la próxima emisión de Círculo de Ideas el domingo a las 11 de la noche. Gracias, buenas noches. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.